Pues siendo las 10:05, creo que iniciamos el día de hoy, es nuestro octavo webinario y tenemos otra vez con nosotros a la maestra Berenice Hernández Toro, que ya les había presentado la vez anterior. Y Berenice es economista con especialidad en el TEC de Monterrey. Y ella nos va a acompañar el día de hoy con la segunda parte del módulo 4, que es financiamiento climático. Adelante, Berenice, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien con todo esto que estamos viviendo de los efectos del cambio climático. Y bueno, una de los temas que vamos a ver el día de hoy es justamente cómo acceder a recursos para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, ¿sí me hacen favor de poner la presentación? ¿Han tenido chance de revisar el material del webinario pasado, que sería la lección 1, 1.2? Si alguno tiene alguna duda, igual antes de empezar sería bueno que me la hicieran saber. Si no, continuamos. Creo que no. Bueno, entonces aquí me gustaría tocar un concepto muy importante y quisiera que por favor en el chat pusieran qué es lo que entienden por un mecanismo financiero. Me gustaría poder tener los comentarios de cada uno de ustedes. Es el primer tema que vamos a tocar. Entonces los invito por favor a poner en el chat qué es lo que entienden por un mecanismo financiero. Anímense, lo que les venga a la mente. Sí, exacto, lo que les venga a la mente. Ahorita vamos a ver lo que es, entonces. Un primer comentario de Carla López nos dice que es fuentes de financiamiento. Perdón, forma de obtener dinero, y Griselda Martínez, fuente de financiamiento. Ok. Ivonne Ramírez nos dice que lo que necesitamos para acceder a financiamiento, y Stephanie Tatum nos dice que es una herramienta o proceso para obtener financiamiento para un proyecto. Loida Raquel nos dice que es acceso a fondos de financiamiento. Súper. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? José Pavón nos comenta que es un procedimiento para efectuar los desembolsos y prever la recuperación de dichos recursos. Y Blanca Padilla nos dice que es una entidad que gestiona fondos para la ejecución de proyectos. Ok, ¿qué más? Otras dos Arcadio nos dice que es ruta a seguir para obtener recursos de forma exitosa, y Suyapa nos dice que son entidades que se encargan de acceder a créditos para la prestación de servicios. Dos más ya. Y tres, Christopher León nos dice que son los que nos permiten contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de objetivos. Ok, muy bien. Qué bien, están muy participativos el día de hoy. Uno más. Evelyn nos dice que buenos días, instancias con recursos económicos, técnicos, entre otras, que apoyan específicamente ciertos temas. Ok, muy bien. Pues déjenme decirles que todos estuvieron en lo correcto. Ahora, solo que faltó como todo el conjunto. O sea, todos dijeron alguna partecita importante. A ver, aquí hay otras más. Sí, nos dice Carla que son fuentes de financiamiento para proyectos. Suyapa, que considera que se debe blindar que sean para lo que se solicitaron.
Y Elena Marriaga nos dice que son organismos multilaterales de Estado que prestan fondos reembolsables y no reembolsables para la ejecución de objetivos, y Suyapa dice blindar, sí, efectivamente. Blindar fue lo que no dije bien. Adelante. Muy bien. Berenice. Muchísimas gracias por su participación. La siguiente, por favor, creo que no estoy pudiendo ponerla yo. Ah, ya. Pues sí, este es la palabra mecanismo financiero, de pronto cuando la escuchamos se nos vienen varias cosas a la mente. Entonces, me pareció importante poder iniciar con qué es un mecanismo financiero, ¿no? Entonces, aquí hay una fuente que ahí está en paréntesis y que señala que el mecanismo de financiamiento, también llamado mecanismo financiero o mecanismo de financiación, se define como un arreglo institucional que produce una transferencia de recursos financieros entre un proveedor y un beneficiario. Y por otro lado tenemos mecanismos de inversión y mecanismos de pagos y bienes de servicios que están compuestos por fuentes, instrumentos, operadores o medios de distribución. Entonces, estos autores definen a la inversión como la aplicación de recursos financieros con el objetivo de obtener ganancias, o sea, ingresos, en un determinado periodo. Son todos los costos que se tienen que cubrir, es decir, la inversión en el proceso de producción para lograr una serie de bienes y servicios específicos. Incluye entre ellos los costos de la operación, de la infraestructura de la maquinaria, etc. Y los pagos de bienes y servicios se entienden todos los ingresos que reciben los productores por la venta de los bienes y servicios resultantes del proceso de producción por el cual se hizo la inversión. Entonces, como pueden ver, tenemos de ambos lados, ¿no? Por un lado, al hacer la inversión para que se generen esos productos y por otro lado tenemos ya el pago de esos bienes y servicios. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a verlo. Este es un esquema también de esta misma fuente y me pareció muy útil desde todo lo que llevo en estos temas de financiamiento climático, porque explica muy bien qué es lo que compone un mecanismo financiero, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos de este lado los mecanismos de inversión. Ambos aquí en el centro están los actores beneficiarios, ¿no? Ya sea las comunidades, el Estado, ONGs, empresas, asociaciones. Entonces, por este lado tenemos los mecanismos de inversión y por este lado los mecanismos de pago y compra. Entonces, los mecanismos de inversión tienen fuentes, por ahí muy bien lo dijeron, constan de fuentes, ¿no? Entonces aquí tenemos fuentes que pueden ser inversores institucionales, estados, ¿no? Como veíamos la vez pasada, los contribuyentes de los países desarrollados, perdón, aportan recursos para que estos países inviertan en los países en desarrollo, ¿no? Tenemos también la cooperación internacional, instituciones informales, todo esto son las fuentes. Tenemos también los instrumentos, ¿no? Y por instrumentos, estas fuentes pueden canalizar recursos a través de estos instrumentos, ¿no? Incentivos, subsidios, ahorros, créditos, inversiones, títulos de deuda. Y los operadores, ¿cómo llegan finalmente estos recursos, ¿no? Pueden ser a través del Estado, pueden ser a través de un banco, pueden ser a través de un fondo, pueden ser a través de prestamistas informales, ¿no? Entonces, así es como se compone y como por ahí bien lo dijeron, también tiene ciertos objetivos, ¿no? El objetivo de estos fondos es facilitar la inversión, reducir costos, proveer liquidez, mitigar riesgos. Entonces, una vez que se tienen estos productos o lo que se logra con la inversión, entonces vienen los mecanismos de pago y compra, ¿no? Y por este lado también tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos quiénes son el objetivo, pues es incrementar y diversificar los ingresos a precios justos. Los instrumentos de pagos de bienes y servicios, tenemos los pagos de bienes y servicios por forestales, ¿no? Es, por ejemplo, biodiversidad, agua, protección de suelo, regulación de clima.
En estos, a no ser el agua, que sí hay un pago muy claro, todas las demás pues todavía no son commodities como se esperaría y por lo tanto se depende mucho de los pagos y bienes, de pagos de servicios ambientales que muchos países tienen como parte de sus programas presupuestales, ¿no? Entonces en México tenemos un programa que ha sido muy exitoso de pago por bienes y servicios ambientales, también en Costa Rica, y no estoy segura si Honduras también lo tiene, pero bueno, es lo que se estaría esperando más adelante poder tener un pago, ¿no? Ya se está migrando hacia eso con los mercados de carbono al poder tener un pago por la captura de carbono. Entonces, estos son los operadores, ¿no? El mercado, pueden ser arreglos negociados, los contratos, ¿no? Como se le conoce también contratos específicos entre ambas partes, que son los que también se le conocen a nivel lenguaje de bolsa, over the counter, que se traduciría como sobre el escritorio, ¿no? También el Estado es quien provee estos recursos, como ahorita les mencionaba, y también los fondos, ¿no? Y pues las fuentes, ¿quiénes son aquí las fuentes? Pues son los consumidores, que es la sociedad, ¿no? El mismo Estado, ONGs, empresas privadas. Entonces, así es como se define un mecanismo financiero. Entonces, consta de fuentes, consta de instrumentos financieros, consta de operadores y medios de pago y finalmente de los actores beneficiarios. Y para que todo esto funcione de una manera favorable, es muy importante que haya un entorno favorable. Y aquí es donde entran en juego pues todas las políticas, los arreglos institucionales que se tengan también a nivel país. Y ahí es donde en el entorno favorable juegan un papel importante el instrumento que veíamos la vez pasada, que es los préstamos de política, en donde estos recursos ayudan a los países a poder desarrollar reglas, también poder desarrollar instituciones, ¿no? La capacidad en las instituciones para que pueda haber un entorno favorable que propicie que los mecanismos financieros sean implementados de una manera adecuada. La siguiente, por favor. Entonces, para entrar un poquito más a detalle, ¿quiénes son los actores, no? Podemos tener actores del sector público. Entonces, estos actores, lo que se busca con la parte del sector público es identificar mecanismos existentes para canalizar recursos financieros públicos, ¿no? Entonces, aquí están todas las instituciones de gobierno que se pueden beneficiar de estos recursos y a su vez también pueden canalizar estos recursos hacia más beneficiarios. Tenemos por otro lado el sector privado. Aquí es importante que el sector privado tenga un grado de involucramiento alto para que pueda haber un mayor flujo de recursos. Se ha estado mencionando en todos los foros internacionales que no va a haber recursos públicos que sean suficientes para atacar todas las causas del cambio climático y por lo tanto poder también prepararnos para y adaptarnos para todos sus efectos, ¿no? Y que seamos una economía más resiliente. Entonces, aquí se requiere de un interés muy alto y su disponibilidad de invertir, ¿no? De parte del sector privado. Tenemos también las ONGs y otras iniciativas que también, ¿no? Tienen experiencias en desarrollo de mecanismos e instrumentos financieros. Ellas, las ONGs son muy hábiles para poder obtener recursos de diferentes convocatorias, fondos y demás, y a su vez canalizar también estos recursos hacia beneficiarios, ¿no? Por ejemplo, aquí están ONGs como The Nature Conservancy, WRI, WWF y diferentes ONGs con las que también se trabaja en campo. Y también están los implementadores y otros ejecutores. Y también aquí es importante, pues, conocer sus experiencias, dado que ellos están más directamente en campo, pues conocen los retos y las áreas de mejora con respecto a la implementación de los proyectos, ¿no? Entonces también estos implementadores son los que pues reciben recursos y también realizan acciones de manera directa con los beneficiarios finales. La siguiente, por favor.
Entonces, para dar un repaso de los instrumentos financieros que ya vimos en la primera sesión del webinario, me gustaría otra vez detallarlos para que vaya quedando claro cuáles son estos instrumentos que forman parte de un mecanismo financiero. Tenemos por un lado los préstamos de inversión. Estos préstamos normalmente los contratan los países para realizar acciones de inversión, ¿no? Entonces son recursos de deuda que tienen como objetivo generar desarrollo, o sea, no se piden para generar para financiar gasto corriente, porque como son recursos de deuda, necesitan hacerse inversiones para que eventualmente haya retornos de estas inversiones, se pueda pagar el crédito y pueda haber un crecimiento, ¿no? De lo contrario, si no se hacen inversiones de este tipo y más bien se financia a gasto corriente, pues es muy malo para los países, ¿no? Entonces, estos préstamos están ligados a proyectos específicos, se desembolsan entre 3 y 5 años y es muy importante, como lo veíamos la vez pasada, que se lleve a cabo la planeación presupuestaria. Normalmente lleva todo un proceso gestionar estos recursos, entonces si no se apareja a la planeación presupuestaria del país, eventualmente lo que puede suceder es que no se ejerzan los recursos en el año que se inicia el proyecto, porque entonces ya pasó toda la planeación presupuestaria del país y entonces se tiene que egresar hasta el siguiente año, lo cual ya nos llevó un año de implementación del proyecto y entonces ya nos quedan 4 años nada más para terminarlo, ¿no? Entonces es por ello que es muy importante que desde el diseño de los préstamos se vaya aparejado con el proceso presupuestal del país. Los préstamos basados en políticas son los que señalaba hace un ratito, que son préstamos de montos altos y de rápido desembolso que ayudan a los países a realizar acciones en términos de políticas, son recursos líquidos, flexibles y a los que puede acceder el gobierno de Honduras, ¿no? Por lo regular, estos préstamos son definidos que se requieren por la Secretaría de Hacienda en México, Honduras por el Ministerio de Finanzas, y pues lo que se identifica es qué políticas se pueden hacer o se están ya haciendo para poder aprovechar esos recursos. Los préstamos basados en resultados son aquellos que en los que se trazan metas por el país, no se requiere recursos de origen de los organismos internacionales, más bien con los recursos propios se hacen acciones para lograr la meta señalada y una vez que se tiene la meta, que se logra la meta, entonces ahora sí hay un desembolso por parte del organismo financiero internacional que permite tener liquidez al país. La siguiente, por favor. Tenemos también las donaciones o también en algunos organismos internacionales la conocen como cooperaciones técnicas no reembolsables. Estos son recursos que no necesitan reembolsarse. Normalmente se encuentran entre 1 y 20 millones de dólares y se van desembolsando con base en el avance y las necesidades del proyecto. Estos recursos son buenos para cuando hay proyectos innovadores que requieren recursos no reembolsables para mitigar riesgos, ¿no? De hacer inversiones en nueva tecnología o hacer préstamos a los pequeños productores para que hagan una transición de, por ejemplo, una ganadería convencional a una ganadería regenerativa, ¿no? Para que haya un mejor manejo forestal, ¿no? Que sea un manejo forestal sustentable, que estén certificados. Entonces, diversos recursos de donación se requieren para facilitar estas inversiones hacia una transición sostenible. Y las cooperaciones técnicas, los productos se reciben en especie, obviamente cuestan recursos, normalmente no superan los $500,000, pero pues son ejecutados directamente por los organismos internacionales a través de consultorías, estudios, y todo esto lo hace el organismo, ¿no? Y obviamente pues para lograr tener información que les sea útil al país. Y existe otro servicio que son los servicios de asesoría reembolsable, que estos servicios sí cuestan, pero pues proveen asistencia técnica también a los países, ¿no? El Banco Mundial los conoce como
Reimbursable Advisory Services, y el BID los conoce como Fee for Services, ¿no? Entonces, estos son servicios de consultoría que se otorgan con el OFI, porque, pues, como lo mencionábamos, ellos tienen especialistas muy buenos que pueden ayudar a diseñar políticas, a diseñar programas en los países, y entonces se hacen estas solicitudes a los organismos internacionales. La siguiente, por favor, o déjenme ver si yo puedo. Entonces, a manera de resumen, como lo veíamos, aquí están las fuentes, ¿no? Las fuentes pueden ser Banco Mundial, FIDA, BID, FOMIN. Estos son bancos multilaterales de desarrollo. Por otro lado, tenemos fondos que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, como es el GEF, el Green Climate Fund. Tenemos otros fondos que no son parte de la convención, pero que también se dedican a proveer recursos para mitigación y adaptación, que son los Climate Investment Funds, y hay muchos más, ¿no? Esta es a manera de ejemplo. Y también tenemos recursos de PNUD, que son las organizaciones también de las Naciones Unidas, y fuentes bilaterales, como por ejemplo Alemania, que tiene su iniciativa internacional del clima, que se conoce como IKI. Todas estas fuentes proveen recursos para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Y los operadores, ¿no? Los operadores pueden ser el Estado, como ya lo veíamos, o sea, el Estado recibe estos recursos y los canaliza para programas de inversión, o por otro lado, con los recursos de los contribuyentes, también hace pagos para bienes y servicios ambientales. Tenemos a los bancos, ¿no? Los bancos generalmente reciben préstamos y canalizan estos préstamos hacia beneficiarios finales. Entonces también son un operador muy importante, ¿no? También son los que de pronto administran los fondos, que también aquí están, ¿no? Los fondos que son unas bolsas en específico para acciones de mitigación y adaptación, o pueden ser algunos otros fondos que también tengan objetivos de desarrollo, pero que a la par generen beneficios en términos de cambio climático. Y pues el mercado, ¿no? Finalmente el mercado es un operador muy claro para conectar oferta y demanda tanto en recursos de inversión como en pagos de bienes y servicios. La siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí me gustaría poder trabajar con esta encuesta y ver si es que ha quedado claro cómo funciona un instrumento financiero. Si antes tienen alguna duda, por favor. Ok, creo que Les no. pongo Entonces, por favor. ¿Ahí la ven? ¿Sí? La Sí, primera sí se alcanza a ver bien. dice, un préstamo es un instrumento financiero. ¿Verdadero o falso? ¿Qué elementos componen un mecanismo financiero? Fuentes, instrumentos, operadores y actores y beneficiarios, todas las anteriores. ¿Con qué tipo de préstamos se fijan las metas que requieren ser cumplidas por el país con recursos propios? Llevamos 10 respuestas. Cambia 16. rápidamente, ya son 16. $36, el 50% de participaciones. Si alguien no pudiera contestar por medio del chat, pudieran darnos algún comentario y nosotros los apoyamos para comentarlo en el grupo. Ya alcanzamos el 60%, podemos cerrar.
Comparto los resultados. Ok, un préstamo es un instrumento financiero, efectivamente es uno de los instrumentos financieros, otro puede ser una donación, otro pueden ser garantías, entonces sí, un préstamo es un instrumento financiero. ¿Qué elementos componen un mecanismo financiero? Algunos dijeron fuentes, otros instrumentos financieros, operadores y actores beneficiarios, y la mayoría dijo todas las anteriores, lo cual es cierto, todas las anteriores es la respuesta correcta. Muy buena el porcentaje de quienes mencionaron todas las anteriores. Con este tipo de préstamos se fijan metas que quieren ser cumplidas por el país con recursos propios. Esta estuvo un poco más balanceada. 30% dijo préstamos basados en políticas, 50% préstamos basados en resultados y 20% préstamo de inversión. La respuesta correcta es un préstamo basado en resultados. Muy bien, pues está el conocimiento permeando bastante bien hacia todos ustedes. Eso me da mucho gusto. Estrellita para todos. Sí, muy bien. Seguimos avanzando. Pero no como la de Kiko, que la compró, ¿verdad? No, esta es de veras, esta es de veras. Ok, bueno, aquí en estas diapositivas vamos a ver cómo se pueden acceder a fondos multilaterales del BID. Varios de ustedes tenían esa inquietud, entonces algo que me gustaría señalar es que para la mayoría de estos recursos internacionales es muy importante estar en coordinación con la Secretaría, el Ministerio de Finanzas, ¿no? Finalmente, cada uno de los países tiene techos de deuda con organismos internacionales y también techos de deuda al interior del país, y todos estos tienen que sumar a la misma bolsa, ¿no? Entonces, no es recomendable que los ministerios por separado vayan pues entablando pláticas con los organismos internacionales sin haber involucrado al Ministerio de Finanzas, ¿no? Porque eventualmente se va a requerir y es importante pues poderlo hacer desde un primer momento, ¿no? Entonces, lo principal, el punto clave para trabajar con los bancos multilaterales de desarrollo es trabajar en una estrategia país, ¿no? Entonces, BID y Honduras realizan estudios de diagnóstico, identifican cuáles son las prioridades que tiene el país y también cuáles son las prioridades del banco, porque como lo mencionaba, ¿no? Estos son bancos que también uno de sus principales objetivos es colocar recursos financieros. Entonces, pues ambos trabajan de manera coordinada para poder tener una estrategia país que beneficie a ambos, ¿no? Que ambos logren sus objetivos. Entonces, todo lo que se vaya a estar desarrollando debe estar enmarcado en una estrategia país. Posteriormente, en cada una de las dependencias de las que ustedes trabajan, puede haber el diseño, ¿no? De un perfil de proyecto, ¿no? Es una información preliminar, qué es lo que se quiere estar atendiendo, qué es lo que se requiere, pues recursos para poder seguir avanzando. Y también es importante considerar al momento de hacer un perfil de proyecto, estos bancos toman muy en serio las salvaguardas socioambientales, ¿no? Las salvaguardas sociales y ambientales, porque pues han cometido errores en el pasado, ¿no? Que los han señalado fuertemente. Entonces, dado ello, han reforzado mucho esos marcos de salvaguardas sociales y ambientales, son marcos que están públicos. Entonces, al momento de hacer un perfil de proyecto, se puede estar retomando esa información. Obviamente, lo ideal es estar trabajando con los especialistas de estos bancos. Como les decía, una vez que se entabla la relación con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas identifica que requiere algún recurso de deuda e identifica con qué institución se puede llevar a cabo esto, pues ya se detona
todo un andamiaje para que especialistas de los bancos puedan estar trabajando con la dependencia y poder estar haciendo este perfil de proyecto. Una vez que se tiene este perfil de proyecto, se pasa a una revisión de elegibilidad, ¿no? Hasta aquí, digamos, llevamos una idea de proyecto, ¿no? Una nota conceptual del proyecto, qué es lo que se quiere hacer, una aproximación de montos y cómo se van a atender las salvaguardas sociales y ambientales. Una vez que se pasa a elegibilidad del proyecto, y con el Banco Interamericano de Desarrollo en este caso, si es aprobado, se procede a la elaboración del documento de proyecto, o también conocido como POD. Y entonces ya se revisa a mayor calidad el detalle del proyecto, ¿no? Se revisan también los riesgos, se hacen los cambios necesarios que se tengan que hacer y se detalla todo el proyecto. Una vez que ya se tiene detallado este proyecto, pasa al Comité de Políticas de Operaciones del banco, ¿no? Y entonces ahí se convierte en un proyecto de propuesta de préstamo, ¿no? De ser así, entonces si pasa todos los criterios y todo lo que se requiere, entonces ahora sí ya va ese proyecto al directorio ejecutivo, que es el board también conocido, ¿no? Por el término en inglés. Y ahí ya se tiene la versión definitiva de lo que es el préstamo o la garantía, si se está trabajando con garantías. Entonces, ahí en ese momento ya se tienen los acuerdos legales finales y se pasa a la firma del acuerdo legal entre el BID y el gobierno de Honduras, porque normalmente el BID, cuando son recursos directamente del BID, porque tiene otros brazos financieros, pero los recursos del BID requieren garantía soberana, ¿no? Entonces se firma el préstamo con el gobierno de Honduras. Y posteriormente que ya se firma el préstamo, ya se lleva a cabo la implementación, inicia la implementación del proyecto. Entonces, estos recursos, como pueden ver, tienen todo un proceso que desde que se inicia el proyecto, ¿no? Que se conceptualiza, se ve la idea de proyecto, se hacen las reuniones, misiones se le llaman, ¿no? Que vienen los especialistas del BID para identificar el proyecto, hacen una evaluación de la dependencia que va a ejecutar el proyecto, hasta que ya inicia la implementación, se lleva más o menos un periodo de 2 años. Si el proyecto es de mega urgencia, se requiere que ya inicie lo más pronto posible, todos le ponen los kilos y todo va saliendo así con la ruta crítica trazada, puede lograrse a desarrollar hasta en 1 año. Pero eso es que todo mundo tiene que hacer las cosas como se deben, en el momento que se deben y ni un solo retraso, ¿no? Entonces, normalmente estos préstamos, digamos, son de 2 años, todo este proceso, si bien va 1 año y medio, y si se le echan muchísimas ganas, 1 año, pero tiene que estar fuertemente involucrado el Ministerio de Finanzas. La siguiente, por favor. Con el Banco Mundial también es muy similar. Los pasos son bastante similares. Aquí están un poco más resumidos, pero es mucho los pasos que vimos detallados anteriormente, ¿no? En este caso, se inicia con la nota de concepto de proyecto. El gobierno de Honduras y sus agencias ejecutoras, o sea, todas las dependencias en las que ustedes laboran, elaboran una nota de concepto, incluyendo las salvaguardas, que es una evaluación ambiental, un plan de acción ambiental y un plan de acción de pueblos indígenas. Se elabora la nota de proyecto. Una vez que se elabora la nota de proyecto y se define, ¿no? El Banco Mundial a nivel país define que si es algo que se puede estar financiando, entonces se procede al documento de evaluación de proyecto.
Este documento de evaluación de proyecto también ya es un documento mucho más riguroso, ya tiene todos los componentes que tiene que tener el proyecto, el recurso financiero que se requiere, el plan de desembolso de los proyectos, tiene que tener un análisis económico, financiero, para que se vea que es un proyecto de inversión rentable, ¿no? Tiene que tener un análisis costo-beneficio. Entonces, una vez que se tiene este documento de proyecto, pasa a la aprobación del directorio del banco, ¿no? Ahí se envía para su aprobación. Si el directorio del banco considera que cumple con todos los requisitos, están dentro de los techos de deuda definidos, entonces aprueba el documento de proyecto y por lo tanto se puede proceder a la firma de los acuerdos legales e inicia la ejecución, ¿no? Si cumple con las condiciones del banco. Entonces aquí también es un periodo de 2 años, igual exactamente lo mismo que con el BID. Si todo el mundo le pone los kilos, se puede llevar a cabo hasta en 1 año. Menos de eso es muy difícil, muy, muy difícil. Lo más que hemos, en el caso de México, lo más rápido que se ha llevado a cabo una operación con el Banco Mundial fueron 9 meses. Fue una operación en la que tanto donantes, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Forestal, que era el área encargada, dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo para que pudiera llevarse a cabo, y lo que nos permitió que sí fuera en esos 9 meses también fue que lo aparejamos al ciclo presupuestario del país, ¿no? Para que entonces así, una vez que se firmaban los acuerdos legales, iniciaba la implementación y se canalizaban los recursos. Y entonces al año ya estábamos teniendo desembolsos. Pero sí es algo que tiene que hacerse con mucha rapidez para que pueda ser en ese periodo. Pero normalmente estos años. La siguiente, por favor. ¿Cómo acceder a recursos del Green Climate Fund? El Green Climate Fund es uno de los fondos más importantes, de hecho sería ya el más importante a nivel internacional. Existen otros como los fondos de inversión en el clima, pero esos no son fondos de la convención. El mecanismo financiero de la convención de cambio climático uno de ellos es el Green Climate Fund, y es el que está teniendo muchísimos recursos de países donantes, de los países contribuyentes, para poder realizar proyectos en los países receptores o los países en desarrollo. Entonces, aquí el proceso es enviar un concepto de proyecto, ¿no? El envío de este concepto de proyecto tiene que ser del conocimiento de la autoridad nacional designada en el país. Esto no puede hacerse si no se hace con esta autorización. El proyecto, una vez que se envía, tiene que pasar por una validación y tiene que también considerar las salvaguardas sociales y ambientales. En este caso se le llama evaluación social y ambiental y de género. Estas son las 3 consideraciones importantes a incluir en el desarrollo del proyecto, y tiene que tener una carta de no objeción de la autoridad nacional designada, ¿no? Entonces, aquí las dependencias pueden estar identificando algún proyecto que pueda ser financiado con el GCF, y tienen que hacerlo del conocimiento de la autoridad nacional designada, porque tiene que haber una carta. Si no hay esta carta de la autoridad nacional designada, no procede la revisión. Algo muy importante a señalar aquí en el Green Climate Fund es que este fondo busca realizar proyectos innovadores, ¿no? O sea, no está pensando en desarrollar o financiar los proyectos que normalmente se han financiado con recursos GEF o con los recursos de otras donaciones. Este fondo busca ser más innovador, busca involucrar mucho al sector privado,
requiere también poder tener un fuerte compromiso de parte del país de canalizar recursos adicionales. Entonces, en el caso de Honduras, que es un país bastante vulnerable, es más probable que pueda tener recursos de donación en una mayor proporción que, por ejemplo, las tendría México. México, al ya ser un país que ya ha recibido diversos recursos, que ya se encuentra en un nivel más avanzado en términos de todo lo que es sus estrategias de cambio climático y por toda la inversión que se le ha canalizado, ya con el Green Climate Fund es muy difícil que reciba recursos de donación. Sin embargo, Honduras me atrevería a pensar que es un país que sí puede estar teniendo en mayor proporción recursos de donación del Green Climate Fund por la vulnerabilidad que tiene, por todo esto que se ha señalado, que es importante priorizar recursos de donación hacia países vulnerables, ¿no? Lo que sí es importante que sean proyectos completamente innovadores y, de ser preferible, que involucren mucho al sector privado. Entonces, una vez que se tiene esta propuesta, se envía a revisión al secretariado del Green Climate Fund. Entonces, este secretariado revisa la propuesta y la envía al panel técnico de asesores independientes. Entonces, ellos revisan la propuesta y si es una propuesta que cumple con todos los requisitos, entonces la pasan a la junta del GCF, ¿no? Al directorio del GCF, también conocido como el board del GCF. Y entonces aquí, pues, la Secretaría envía la propuesta, envía la carta de la Autoridad Nacional designada, la evaluación de la misma Secretaría y la evaluación del panel técnico de asesores independientes. Entonces, la Junta revisa estos documentos y al finalizar, pues tiene que dar una respuesta, y la respuesta puede ser en 3 sentidos: aprobar la propuesta, aprobarla con condiciones o rechazarla, ¿no? Entonces, estas son las opciones que se tienen con el Green Climate Fund. La siguiente, por favor. ¿Cómo acceder a recursos del GEF? El GEF también es un fondo de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático que ha canalizado muchos recursos de donación, recursos no reembolsables. Una de las características del GEF es que tiene que tener un fuerte cofinanciamiento. Por lo regular, por cada peso que invierte el GEF, se tienen que asegurar 6 pesos de cofinanciamiento, ¿no? Perdón, dólares, estoy hablando en términos mexicanos. Por cada dólar, ¿no? Que se obtiene del GEF, $6 en cofinanciamiento. Entonces, estos recursos son muy, muy valiosos porque también ya están asignados para cada país, ¿no? En las diapositivas que van a ver, ahorita no recuerdo el dato, pero ya en el módulo en donde hablamos de cada uno de estos fondos, ahí se identifica el monto para el que Honduras ha sido asignado para recibir estos recursos en la 8ª reposición. ¿Es la 8ª o la 7ª? Ay, se me acaba de ir ahorita el dato. Creo que es la 8ª reposición. Entonces, estos recursos son muy valiosos porque ya están asignados al país. Entonces, en el país se define cuál es el proceso para poder acceder a estos recursos, ¿no? El Ministerio del Ambiente, que es el punto focal operativo del GEF, es quien define cómo se van a asignar estos recursos. Pueden ser convocatorias, porque pues también son recursos que pueden beneficiar a ONGs, ¿no? No solamente a dependencias del sector público, sino también a ONGs. Y una vez que el punto focal define cómo se va a hacer esta asignación de recursos al interior del país, dado los recursos que tiene asignados ya por el GEF, entonces se procede a ver que los proyectos cumplan los criterios de elegibilidad del GEF, ¿no? Ahí hay criterios ya establecidos
se manejan por áreas focales, ¿no? Entonces, cada una de las áreas focales del GEF ya están bien definidas y por lo tanto se evalúa que el proyecto caiga dentro de estos criterios porque así también se aplica a la bolsa correspondiente. Se tiene que seleccionar una agencia implementadora. El GEF tiene 18 agencias implementadoras, ¿no? Como lo veíamos en el webinario pasado, la fuente es el GEF, pero para poder implementar los recursos hay otras instituciones, otras dependencias, entre ellos puede ser Banco Mundial, puede ser BID, puede ser PNUD. Entonces son 18 instancias, agencias implementadoras que ya tiene identificado GEF, con las que se puede trabajar. Entonces, en la dependencia que se quiera plantear el proyecto, se tiene que identificar con qué agencia se quiere trabajar. Puede ser porque se tiene experiencia trabajando con ellos, puede ser porque es más ágil el trabajo con ellos, porque cobran menos costos de transacción, o por cualquier otro criterio que se defina, ¿no? Entonces, ya una vez seleccionada la agencia implementadora, se selecciona también si el tipo de proyecto es de gran escala, es de mediana escala, es un programa o es una actividad habilitadora, ¿no? Entonces se tiene que definir todo esto en coordinación con la agencia implementadora para que pues se pueda estar desarrollando el proyecto, ¿no? Una vez desarrollado, identificados todos estos puntos, entonces procede al desarrollo del proyecto. Ya hay templates, ¿no? En donde se especifica qué es lo que se requiere para cada uno de los elementos que tiene el proyecto y por lo tanto, pues se arman, ¿no? El proyecto. En algunas ocasiones se contratan consultores si es que la dependencia tiene el recurso, para que los consultores que ya están acostumbrados a desarrollar estos proyectos, pues lo puedan apoyar a la dependencia para ir pues arrastrando el lápiz, ¿no? Como se le conoce normalmente, para desarrollar el proyecto. Pero no es necesario, o sea, la dependencia misma puede desarrollar el proyecto. Y una vez que se tiene, se presenta a la Secretaría del GEF, ¿no? Entonces se presenta la propuesta. El formulario es de acuerdo a la modalidad, como ya lo vimos. Se envían todos los documentos de respaldo que den soporte a este proyecto, que comprueben todo lo que se dice en el template. Entre más robusta sea la propuesta, pues es mejor. O sea, no es necesario estar enviando información por solo enviar información adicional de a montón, sino más bien que sea información que sea clave para cada uno de estos elementos, ¿no? Cuando se revisa este tipo de proyectos, pues tienen que tener en mente que es importante que se tenga un contexto del país, que se tenga muy claro cuáles son los elementos que se van a estar atacando, en qué criterios caen, qué tipo de proyecto es, para que así quien lo revise pueda tener mucha claridad y entienda muy bien qué es lo que el país está planteando, ¿no? Y entonces ya los anexos y toda la información soportes para ver, bueno, dicen que tienen una estrategia de cambio climático aprobada. Bueno, a ver, pues la revisamos, está vigente, tiene estos componentes también, ¿no? Entonces, son documentos que permiten dar respaldo a la propuesta para que sea robusta. Y una vez que se tiene esta presentación ante la Secretaría del GEF, entonces se procede para el caso de los proyectos de gran escala, se procede a la ficha de identificación del proyecto, o como se le conoce el PIF, ya el desarrollo del proyecto a más detalle, ya para la implementación, ¿no? Aquí es cuando ya está aprobado el proyecto. La siguiente, por favor. Este es un fondo, el fondo de adaptación, que no ha sido muy explorado por varios países.
y es un fondo que también tiene recursos importantes y que yo esperaría que ahora con estas nuevas declaraciones en la COP, pues sea un fondo que vaya a poder tener mayor relevancia, ¿no? El fondo de adaptación. Entonces, en el fondo de adaptación, igual, lo primero que se tiene que hacer es identificar qué reto enfrenta el país en términos de adaptación o resiliencia. Una vez que se identifica este reto, es muy importante alinearlo con la estrategia o plan nacional de adaptación que se tenga y con la NDC del país. Una vez que se tienen estos dos pasos, entonces se procede al desarrollo de la propuesta. El desarrollo de la propuesta también se hace bajo lineamientos y políticas del Fondo de Adaptación, ¿no? También estos ya están muy claros en su página de internet. Y una vez que se alinea, ¿no? Tanto el reto que se identifica con la estrategia y plan de acción del país y con los lineamientos y políticas del fondo, entonces ya se procede al desarrollo de la propuesta para poder presentar el proyecto ante la Junta. El proyecto se puede enviar ante el directorio con un periodo hasta de 9 semanas previo a la siguiente reunión. También en la página de internet ahí se especifican las fechas. Entonces, hasta 9 semanas previo, y si no, pues también la entidad responsable o punto focal del país ante el Fondo de Adaptación también tiene claras estas fechas o debería tenerlas claras, y se puede enviar la propuesta hasta 9 semanas previo a la reunión. Entonces, una vez que se envía la propuesta, se hace una revisión por parte de la Secretaría del board, se examina y se prepara una revisión técnica, ¿no? Una vez que se prepara la revisión técnica, se pasa a un comité de evaluación de proyectos y programas. Entonces aquí la Secretaría del Fondo de Adaptación pasa todas las propuestas y que hayan resultado exitosas de esta fase. Entonces las pasa a este comité de evaluación de proyectos y programas del board. Y finalmente, pues una vez que se revisa esto por las propuestas por este comité, pues la Junta aprueba o no dicha propuesta, ¿no? Entonces este también es un fondo que puede ser muy interesante para el gobierno de Honduras. La siguiente, por favor. ¿Cómo acceder a los recursos de los fondos de inversión en el clima? Los fondos de inversión en el clima surgieron a raíz de que a los países donantes, a los países contribuyentes, ya les interesaba poder tener acciones en campo, ¿no? Entonces, estos fondos se crearon incluso antes que el Green Climate Fund y pues reciben recursos de diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Francia, Noruega, ¿no? Entonces, tienen diferentes programas que también van a ver cada uno de los programas que tienen en el material detallado. Y estos recursos funcionan por convocatorias, ¿no? Le llaman Call of Proposals, llamado a propuestas de interés, ¿no? En este caso, un programa que recientemente sacó esta convocatoria es el programa que se llama Gente, Clima, Naturaleza, Gente y Clima, ¿no? Nature, Climate and People, algo así. Ya se me fue ahorita el nombre en inglés, pero en español es Naturaleza, Gente y Clima. Entonces, este fondo recientemente lanzó esta convocatoria para todos los países interesados, que tienen que ser países que reciban recursos de ayuda para el desarrollo, ODA. Entonces, los países que reciben estos recursos y que también otro de los criterios será que tuvieran algún programa de financiamiento con algún banco multilateral de desarrollo, porque el modelo de negocio de los CIF es que canaliza los recursos a través de los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, si se cumplían estos dos requisitos, el país podía hacer las propuestas de expresión, ¿no? Entonces, el país receptor
los CIF presenta ante el comité una expresión de interés. Para este programa que les menciono, Honduras sí presentó una propuesta de interés. Entonces, ahorita en la fase en la que se está, es que se está revisando por el grupo de expertos que se haya cumplido con todos los requisitos que este programa buscaba, y entre ellos era un enfoque de paisaje, poder tener un enfoque en el que se considerara el manejo a nivel paisaje de los recursos naturales, el landscape approach, ¿no? Que también se le conoce en inglés. Entonces, una vez que el panel de expertos da sus recomendaciones, el comité de los CIF define qué países son los que van a presentar propuestas de inversión, ¿no? No todos los países, porque los recursos son escasos. Entonces, el comité decide qué países van a presentar sus propuestas de inversión. Entonces, una vez que se define qué países, se les invita a que preparen una propuesta de inversión. Esta propuesta de inversión la presentan ante el comité del programa, y si el comité aprueba, ¿no? Le parece interesante esta propuesta de inversión, entonces les pide que desarrollen un plan de inversión. El plan de inversión aquí se refiere a que se va a desarrollar todos los proyectos que ataquen el problema planteado, ¿no? Las metas planteadas. Entonces, pueden ser la forma como trabajan los CIF son con los diferentes bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, normalmente se trabaja en América Latina con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de recursos que se haya destinado al país, entonces ya el país define, pues tantos recursos voy a aplicarlos con Banco Mundial, en acciones que ya tengo experiencia con Banco Mundial, y tales acciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ya también tengo experiencia en eso, ¿no? Y entonces, estos planes de inversión, la característica es que no solamente involucran a una sola dependencia, porque como les decía, es un enfoque a nivel paisaje, y a un nivel paisaje están diferentes dependencias involucradas y diferentes actores. Entonces, pues lo que busca es involucrar a diferentes dependencias para un mismo objetivo, ¿no? En este caso, pues reducir emisiones por deforestación y degradación y mejorar la resiliencia al cambio climático. Entonces, mezcla tanto recursos de mitigación como de adaptación. Y una vez que se desarrolla este plan de inversión, entonces se somete el plan de inversión al comité. Entonces, otra vez, ¿no? Pasa a revisión del comité. El comité, todos los países miembros, ¿no? Los donantes revisan el plan de inversión y hacen las preguntas que se tenga que hacer al país. Y una vez que aprueban este proyecto, entonces ahora sí le dan el visto bueno para que se proceda al desarrollo de cada uno de los proyectos con los bancos multilaterales de desarrollo. Y entonces ahí es el caminito que vimos anteriormente, ¿no? Todo el desarrollo del proyecto. Entonces, digamos, los CIF tienen todas estas etapas hasta acá, previo a la etapa con los multilaterales. A partir de aquí empieza otra vez la etapa con los multilaterales, que ya la conocimos, ¿no? Entonces, la preparación del proyecto, de implementación con el Banco Multilateral de Desarrollo, ¿no? Todo el diálogo que se tiene que tener con el país para revisar los aspectos financieros, ambientales y demás. Y viene la preparación. Ay, aquí una disculpa. Me fui para acá y era así. Bueno, aquí es para acá. Nada más, no están viendo tu pantalla, están viendo la pantalla de Fátima. Entonces, ahorita que lo marcas, no vemos las marcas que nos mencionas, pero sí nos quedó claro en dónde inicia el proceso ya con bancos multilaterales, por lo menos a mí. Ajá. Muy bien, entonces aquí después del diálogo se va a la preparación y negociación de los acuerdos legales, ¿no? Y entonces una vez que ya se preparan y negocian los acuerdos legales,
Entonces se firman y ahora sí ya vienen las aprobaciones y asignaciones de recursos por la Junta del Banco Multilateral de Desarrollo. Es decir, para que pueda haber una canalización de recursos, se tiene que llegar hasta la Junta del Banco Multilateral de Desarrollo, aunque los recursos sean de este fondo de donantes. ¿Por qué? Porque su plan de negocios así es, funcionan a través de canalizar recursos con los bancos multilaterales de desarrollo. Y ha sido un fondo muy, muy bonito y que ha generado muchas lecciones para el Green Climate Fund. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pasamos a los recursos bilaterales, ¿no? Ya vimos los bancos multilaterales, cómo acceder a recursos de los bancos multilaterales de desarrollo, ya vimos cómo acceder a recursos de fondos de la convención, cómo acceder a recursos de fondos que no son de la convención, como los Climate Investment Funds, y ahora nos vamos con los bilaterales, ¿no? Cómo acceder a recursos de KfW. KfW es un banco de desarrollo del gobierno alemán. Entonces, aquí el primer paso es hacer una solicitud de préstamo con un plan detallado del proyecto y la estrategia de financiamiento. Como es un banco de desarrollo, pues tiene que haber un préstamo, ¿no? Pero normalmente estos fondos siempre tienen recursos de donación. Entonces, cuando se identifica que hay un proyecto que se puede estar financiando con este tipo de recursos o cuando el especialista de KfW identifica que hay alguna dependencia con la que se puede estar haciendo un proyecto que está dentro de su cartera, ¿no? Porque también estos bancos, no hay que olvidar, pues tienen sus propios intereses, ¿no? Su propia agenda y pues tratan de aparejarla con los países, ¿no? Entonces, cuando identifican que alguna dependencia del gobierno puede tener algún interés afín, entonces pues buscan a esta dependencia y empiezan a entablar diálogo, ¿no? Entonces, como les recordaba en la pasada, es muy importante involucrar a la Secretaría, al Ministerio de Finanzas, ¿no? Desde un primer momento se me acercó un especialista de KfW o quiero desarrollar un proyecto con KfW, hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas. Y porque pues también la Secretaría de Finanzas puede decir, sí, dado que son recursos de deuda, se pueden colocar a través de esta banca de desarrollo, o sabes qué, pues no, ahorita no necesitamos recursos de deuda, entonces ni para qué trabajan en vano, ¿no? Entonces, cuando ya hay estos acercamientos, entonces ahí es donde entra también en juego la negociación del país, de decir, bueno, sí, me interesa este proyecto, pero yo requiero también recursos de donación y entonces solicitar estos recursos, ¿no? O sea, nunca mi recomendación es nunca tomar recursos de préstamos si no hay al menos algo de donación involucrado, porque siempre se van a requerir, porque siempre va a haber costos incrementales y por lo tanto los recursos de donación llegan a cubrir esos costos. Después es la factibilidad, ¿no? ¿Cuál es la factibilidad para este proyecto? Entonces se realizan estudios que pueden ver cuáles son los riesgos asociados del proyecto para después la evaluación in situ, ¿no? Entonces viene todo el proceso de revisión de la factibilidad. Una vez que se haya detectado que el proyecto es factible, se pasa al acuerdo. En este punto ya hay una estrategia de financiamiento viable y un acuerdo de financiamiento entre las partes. Entonces se firma este acuerdo, este proyecto y se pasa a la ejecución, ¿no? En la ejecución del proyecto se hace de manera monitoreada. KfW pues siempre está al pendiente, también brinda apoyo y seguimiento durante todo el ciclo del proyecto. Entonces, la ventaja de trabajar con organismos internacionales es que pues dan un acompañamiento técnico continuo y si no lo dieran hay que exigirlo porque es parte de, ¿no? Entonces sí es importante que se involucren y pues pueda el país beneficiarse de todos estos conocimientos que estos multilaterales o bilaterales tienen. Y finalmente, una vez que se ha ejecutado el proyecto, está la evaluación. Esta evaluación, pues es una evaluación ex post del proyecto o programa que se haya financiado para saber que se implementó y se logró de acuerdo a lo planeado. La siguiente, por favor. Voy. Gracias.
Y esta otra iniciativa que también es del gobierno alemán es la iniciativa IKI, ¿no? IKI ha canalizado muchos recursos en diferentes países, entonces es una iniciativa bastante activa y que también pues tiene buenas cantidades de recursos para los proyectos. Entonces vale la pena conocerla. En esta iniciativa los pasos son tener una propuesta de programa, ¿no? Esta propuesta de programa se tiene que hacer en inglés y a través de la plataforma en línea de IKI, ¿no? Entonces sale la convocatoria y ahí vienen los templates que se tienen que llenar y todo se hace a través de la plataforma de IKI. El BMV, que es la dependencia en Alemania que financia estos recursos, evalúa con base en sus políticas de cooperación internacional y al desarrollo que esta propuesta esté alineada con esos intereses y también evalúa los recursos que tiene para poder estar posteriormente notificando a las agencias ejecutoras que su propuesta de programa sí fue aprobada porque cumple con sus políticas y con el recurso disponible, y entonces las notifica para que elaboren una propuesta completa del proyecto. Hasta esta fase, digamos, es una idea de proyecto, también una propuesta, y finalmente en el tercer paso ya es un desarrollo de una propuesta completa. Entonces, cuando ya se desarrolló, ya se presenta para el financiamiento y las agencias también pueden solicitar, previo a que se presente esta propuesta, pueden solicitar recursos para estudios preparativos, para misiones de evaluación, ¿no? En algunos casos se requieren talleres o reuniones para definir las actividades que se van a estar implementando y se puede solicitar este tipo de recursos a IKI. El siguiente paso es el desarrollo de la propuesta, ¿no? Ya el desarrollo detallado de la propuesta. Esto no debe durar más de 8 meses a partir de que se le notifica a la agencia ejecutora que su propuesta fue aprobada para que ya desarrolle la propuesta detallada, ¿no? Que cumpla con todos los requerimientos del BMV y con las salvaguardas y con el monitoreo correspondiente. Entonces, una vez que ya se hace el desarrollo de la propuesta completa, entonces ahora sí ya pasa a la decisión del BMV para que la propuesta sea aprobada. Y disculpe que les diga BMV, pero no lo puedo pronunciar en alemán. Entonces, esas son las siglas, ¿no? Entonces, una vez que ya se aprueba la propuesta, pues ahora sí ya inicia la implementación de los recursos IKI. Estos son recursos no reembolsables y por lo tanto son muy valiosos para los países. También se pueden hacer planteamientos en donde ya se tenga alguna otra fuente de financiamiento y estos recursos IKI complementen esos recursos, ¿no? Entonces, eso también es algo que le agrada mucho a esta iniciativa, apalanca recursos. La siguiente, por favor. Y esta es una fuente que se llama IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado. Entonces, aquí también me pareció importante poderles compartir esto, si bien no sería directamente alguna dependencia de gobierno quien firme esto, sí puede estarse colaborando, ¿no? Con una agencia de gobierno para llevar a cabo un proyecto que sea de interés de la administración pública. Entonces, en primer lugar, el IFC identifica a través de sus oficiales de inversión y desarrollo de negocios qué proyecto es el que van a financiar, ¿no? Aquí sí juega un papel muy importante el especialista de IFC, ¿no? Porque como son sector privado y requiere que sean recursos reembolsables a tasas de mercado, entonces sí es muy importante que se identifique que eso es posible. Viene la descripción del proyecto en segundo lugar, ¿no? Entonces, con esta descripción del proyecto, el gerente de IFC decide si la propuesta es aprobada, ¿no? Si la propuesta es aprobada,
pasa a una etapa que es la evaluación de riesgos y oportunidades potenciales de inversión. Aquí se identifica tanto riesgos como oportunidades, y posteriormente se pasa a la cuarta fase, que son las recomendaciones. El oficial de inversión recomienda al gerente del IFC, que es quien decide si sí o no se pasa a la siguiente fase, ¿no? Pero pues para este nivel ya se evaluó todo y entonces ya el oficial dice sí, ¿no? Al gerente que apruebe, recomienda, pero finalmente decide el gerente. Si el gerente decide que sí, entonces ya se pasan a las negociaciones. Aquí ya son los términos y condiciones del financiamiento. Como es sector privado, pues ya es todo en términos muy de mercado, ¿no? Pero igual hay negociaciones en términos de tiempos, plazos y demás. Entonces, posteriormente se pasa a la publicación del proyecto, que es un resumen del proyecto en la página web de IFC. Aquí también, por los temas de confidencialidad, no toda la información es pública, ¿no? Por eso es un resumen de proyecto, no es todo el proyecto. Y finalmente se va a la junta directiva del IFC, que ahí se evalúa y se decide si el proyecto es aprobado ya en su máxima etapa, para poder ya pasar a la firma de los acuerdos legales, que es el octavo punto, ¿no? Entre el IFC y el cliente, y por lo tanto en la canalización de recursos, ¿no? Para poder hacer la implementación. Entonces, esto es el sector privado y sí puede estar en coordinación con el sector público, pero quien firma y con quien hace acuerdos el IFC es con el sector privado. La siguiente, por favor. Y también otro fondo que tiene recursos interesantes es NAMA Facility. NAMA Facility funciona con dos fases, ¿no? La primera, que es la fase de diseño. En esta fase de diseño se empieza con la propuesta, ¿no? La propuesta de perfil del proyecto se presenta. Después viene una evaluación, se revisa por parte de un evaluador independiente externo esta propuesta, es cotejada, ¿no? Con la unidad técnica de apoyo de la NAMA Facility, para ver que cumpla con sus requisitos y con sus políticas. Y hay una recomendación, ¿no? Entonces esta recomendación es a la junta al board, para que haya una financiación, ¿no? Entonces, si se llega hasta este punto, entonces ya pasa a la segunda fase, que es la fase de preparación. En esta fase ya hay una preparación más detallada de la propuesta del proyecto, ya con todos sus requisitos de salvaguardas también, ambientales y sociales. Y de ahí viene una evaluación profunda del proyecto, ¿no? Ya del proyecto completo, y también una recomendación hacia la junta, ¿no? Ya se recomienda si es que sí pase a la junta, y ya si pasa a la junta, ya es la junta quien toma la decisión de proporcionar el financiamiento para la implementación del proyecto. También estos son recursos no reembolsables y ayudan sobre todo para generar políticas o marcos para hacer transiciones hacia una producción más sostenible. En el caso de México, por ejemplo, se estaba trabajando en una NAMA para ganadería regenerativa, ¿no? Entonces, es importante que se sepa que existen estos recursos para ayudar al país a desarrollar estas acciones. Y me parece que es la última. A ver, la siguiente. Sí, antes de esa, ¿te puedes regresar, Fátima, por favor? Nada más para comentarles algo. Como se pudieron dar cuenta en todos estos temas, en todos estos fondos, casi nada es igual de entre uno y otro, ¿no? Son diferentes pasos, diferentes criterios, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que se desarrolle para un fondo va a aplicar para el otro fondo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus requisitos. Es por eso que también de pronto cuando está uno en implementación, cuando los países estamos en implementación con diferentes fondos, es así de, muchos costos de transacción porque son muchas salvaguardas que cumplir, muchos requisitos financieros y demás, ¿no? Entonces, eso agobia.
están trabajando todos estos fondos en poder alinear políticas, poder alinear todos sus requisitos para que sea más fácil la implementación de estos fondos climáticos en los países, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no es algo que se haya logrado. Incluso al interior del Banco Mundial han estado tratando de homologar todos los fondos que el Banco Mundial administra, porque es fiduciario de varios fondos, pero no se ha logrado, ¿no? Entonces sí es muy importante tener en mente que cada fondo tiene sus propios requisitos, sus propios procesos, sus propios templates, y que no necesariamente uno aplica con otro. Entonces, si en algún proyecto se quiso plantear ante un fondo y no fue aprobado, no se puede hacer un copy-paste para otro, ¿no? O sea, es importante otra vez revisar, analizar y que se pueda plantear en la estructura o el formato y la idea que se tiene con el nuevo fondo. Entonces, es muy importante considerar eso, porque de lo contrario, los expertos independientes que revisan se van a dar cuenta, ¿no? Y los van a tachar de entrada. Entonces, sí es muy importante eso, cada fondo poderlo analizar, revisar qué quiere, cómo lo quiere y adecuar todo lo que el país está pensando dados estos criterios, ¿no? Finalmente, pues es un ganar-ganar. Los fondos colocan recursos en las prioridades que tienen y los países identificamos en qué necesitamos recursos, bajo qué condiciones, en qué términos y también así aplicamos, ¿no? Entonces es lo que se buscaría con estos fondos. Y bueno, serían todos los comentarios que tengo hasta el momento. No sé si hay alguna duda de alguien antes de que pasemos a unas preguntas. Adelante. Muchas gracias, Berenice. Hay un comentario dentro del chat que nos dice Tirsa Espinosa que, buenos días, que en la Secretaría de Agricultura y Ganadería tienen aprobada una NAMA para ganadería sostenible y también vimos dentro de los documentos de Honduras, y es además de que tienen también una NAMA para el tema del café. Ah, muy bien. Sí, no, la NAMA es un fondo bastante importante. Uh-huh. Muchas gracias por el comentario. ¿Algún otro? ¿Alguien más que tenga alguno de estos bonitos instrumentos financieros en su haber? Tirsa. Buenos días. Buenos días. Yo trabajo acá en la Secretaría de Agricultura y Ganadería y decir que este acceso a recursos internacionales para Honduras está siendo un poco difícil. Una de las debilidades que se tiene es cómo calcular la parte del carbono, ¿verdad? En eso nos hemos estado capacitando porque normalmente lo que se ha hecho es, digamos, yo estoy participando con la FAO y con el Banco Centroamericano en la elaboración para un proyecto para el Fondo Verde del Clima, pero ellos contrataron consultores expertos que no nos están dejando a nosotros la potencialidad de poder hacer este tema. Y nos ha tocado estar tratando de investigar cómo se hace con los manuales del IPCC. Esa es una de las partes que nos está costando como Honduras, bastante, de cómo nuestros proyectistas pueden hacer el cálculo, ¿verdad? El balance del carbono. Hay herramientas, el FAO tiene una que se llama ex ante, pero son complicaditas. La NAMA de ganadería sostenible, nosotros la logramos porque nos apoyó el CATIE y tenemos una plataforma nacional de ganadería sostenible que somos 25 instituciones, más de 90 personas, y esa plataforma la venimos organizando desde el 2011. Ahorita tuvimos la reunión presencial el día viernes o el jueves, y pues esa plataforma también fue bien importante para que nos aprobaran este fondo. No ha sido fácil, ha sido un poco difícil, por lo que ya les digo, y cada fondo tiene, como explicaba ella, sus requisitos y tiene sus ¿cómo se llama? Sus comentarios que le van a dar y tiene que cumplirse, ¿verdad? Los comentarios que le solicitan más información y eso. La gobernanza es bien importante de cómo se va a desarrollar. Yo estuve platicando con el de Costa Rica. Costa Rica tiene 7 NAMAs aprobadas y una de las cosas es que ellos toman muy en cuenta los NDC
y aquí en Honduras no le hemos tomado en cuenta los NDC, ¿verdad? Ese documento que mandamos, lo manda Medio Ambiente y ahí se olvida, lo hemos olvidado, toda la parte de planificación. Y una cosa que me dijo el de Costa Rica es que ellos, quien impulsa la NAMA es el sector privado, porque quien emite es el sector privado, no la institución pública. Es el sector privado, los cañeros. Ellos tienen de caña, tienen de hortaliza. Entonces son ellos los que emiten. Entonces ellos se organizan con el sector privado y el sector privado es el que solicita, ¿verdad? Entonces es cuestiones que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuáles son las cuestiones que ellos quieren? Y tomar en cuenta muy esa comunicación que mandamos. Cuando a la hora de escribir hay que tomar en cuenta ese documento, escribir y decir pues que va a bajar emisiones. Acuerde que NAMA es acciones apropiadas de mitigación, entonces va a bajar emisiones y tiene que calcularlas y tiene que demostrarlas. El otro problema que estamos teniendo es el monitoreo, reporte y verificación MRV. Una vez que yo haga la baja del gas de efecto invernadero, ¿a dónde la voy a reportar? ¿Quién me la va a reportar? Mi ambiente está trabajando ahorita con un proyecto que se llama CIVIT. El proyecto CIVIT va a venir a apoyarnos en el diseño y la implementación de un sistema integral de monitoreo, ¿verdad? Para el cambio climático y poder tener, hemos trabajado ya los indicadores, pero tenemos que montar el sistema como Honduras para poder ir certificando esa disminución de su gasto. Entonces, estas cosas todavía tenemos que trabajarlas como país. Muchas gracias. Gracias a ti, Tirsa. Muchas gracias, Tirsa, por el comentario. Y sí, eso suele pasar en algunas ocasiones, que es muy difícil la construcción de capacidades en temas de monitoreo, reporte y verificación de los gases de efecto invernadero. Entonces, ahí mi recomendación sería sí hablar muy claramente, ¿no? con FAO, decirles que es del interés del país poder generar esas capacidades al interior para que pueda haber un poco de mayor apertura con sus consultores, ¿no? Finalmente, pues los consultores están al servicio del país, entonces sí pueden ustedes solicitar a FAO esto y tendrían que ser un poco más abiertos, ¿no? En ese sentido. Esa sería mi recomendación, pero sí es algo que pues en todos los países ha sido difícil, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una mano levantada, pero antes me gustaría leer algunos comentarios en el chat. Primero, el de Elena Marriaga, que nos dice que quiere consultar sobre las acciones después de dar un fondo. Es decir, que el impacto, si se generó un beneficio, si no se ejecutó adecuadamente, sería condición para no obtener nuevamente un fondo. Y Jairón Baquedano nos dice que en la Secretaría de Finanzas tienen bastante experiencia en la gestión de los recursos con los organismos tanto multilaterales como bilaterales, y además les comenta que se gestiona una propuesta de interés para el país, para ser país beneficiario de naturaleza, personas y clima. Y finalmente, Tania Najarro nos dice que recordar que la prioridad del país es la adaptación, que no hay muchos recursos para la mitigación y es bueno para la eficiencia y ahorros internos, pero la prioridad nacional es la adaptación. Muchísimas gracias por sus comentarios. En cuanto a la pregunta de Elena, existe algo que se llama riesgo reputacional, ¿no? Entonces, esto se da cuando el país no efectúa el proyecto de manera adecuada, ¿no? Cuando no desembolsa todo, cuando no implementa. Entonces, pues esto va generando un riesgo reputacional que más adelante, pues, los organismos internacionales, pues, van conociendo y es un poco más pues como un poco más complicado acceder a recursos de manera rápida, ¿no? O sea, siempre se va a poder acceder a recursos porque es la idea, pero sí es un daño que se genera, ¿no? El riesgo reputacional. Entonces, en general, los países cuidan no caer en este riesgo para que pues sigan teniendo una buena reputación, ¿no? Ante las diversas fuentes de financiamiento y sean un país confiable en el que los recursos pues implementan y desembolsan de la manera adecuada.
En cuanto a la Secretaría de Finanzas, que bueno, eso es muy bueno, ¿no? Siempre que la Secretaría de Finanzas esté involucrada en todo, sea líder en todo, los recursos fluyen, ¿no? Los recursos fluyen, los recursos se ejecutan, porque pues es la Secretaría de Finanzas quien también puede estar, ¿no? Presionando a los ejecutores a nivel nacional, a las diversas dependencias para que ejecuten el proyecto en tiempo y forma, desembolsen y por lo tanto la Secretaría reciba los recursos, ¿no? Entonces, qué bueno que aquí en Honduras Finanzas está súper involucrado y sí, también tengo conocimiento que enviaron la propuesta de parte de Honduras, era un requisito, ¿no? Que sí estuviera involucrado la Secretaría de Finanzas, entonces qué bueno que sí fue así aquí en Honduras. Y en cuanto a la prioridad del país, que es adaptación, sí, por lo que ya hemos visto, ¿no? Sí es algo que le interesa mucho a Honduras, entonces hay diversos fondos, entre ellos el Fondo de Adaptación, que pueden revisar para poder acceder a esos recursos que son bastante interesantes. Y hay otro comentario de Tania Nájera. ¿Hay experiencia para visibilizar en los cobeneficios y el cumplimiento aparte de los ODS? ¿Qué fondos los tienen para visibilizar ODS y cambio climático? En general, ya la mayoría de los fondos están empezando a visibilizar los ODS, ¿no? Fueron iniciativas que fueron surgiendo al mismo tiempo, ¿no? El Acuerdo de París y los ODS. Entonces ya los empiezan a visibilizar, por ejemplo, en los proyectos de carbono. En el mercado voluntario están haciendo mucho énfasis en todos los cobeneficios sociales y ambientales, no solo la captura de carbono, sino de estos otros cobeneficios. Entonces, por ejemplo, un estándar internacional que se llama BERRA ya está desarrollando un protocolo para poder estar considerando los cobeneficios, ¿no? Ambientales y sociales. Entonces, sí, ya se está empezando a visibilizar cada vez más y es algo que a nivel internacional se le está dando peso. Entonces, yo esperaría que sea solo cuestión de tiempo en donde ambas iniciativas vayan más de la mano, ¿no? Luis, Adelante, por favor. Sí, gracias. Adelante, Luis Cortés. Muy buen día. Mi consulta va relacionada un poquito a la identificación de la fuente de los fondos. Quería preguntarle si ella tiene algún conocimiento de instituciones financieras que financien la reparación en casos nacionales de sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si existe alguna experiencia de algún fondo o alguna institución que se haya relacionado con la reparación o con la incursión en este sistema. Lo comento porque hay sentencias hacia Honduras que son sentencias demasiado caras en cuanto a reparación, que cuando se han medido costos, estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Un caso de ellos puede ser San Juan. El caso San Juan todavía no tiene sentencia, Punta Piedra y el Triunfo de la Cruz, que son sentencias muy grandes. Solamente el lote 1, que está establecido en estos casos, tiene un valor de 1.200 millones de lempiras. Quisiera saber si ella, en su experiencia, tiene la identificación de alguien que trabaje con estos fondos para los gobiernos. Gracias. No, desafortunadamente no tengo conocimiento de estos fondos. No que yo haya escuchado. No. Pero yo creo que si la reparación tiene que ver, no sé, con alguna sentencia de agua o de reforestación y demás, valdría la pena hacer el planteamiento del proyecto con o sea, desde este antecedente, para poderlos vincular hacia los fondos que nos platicó ahorita Bere, que podrían hacer, facilitar este tipo de actividades. A lo mejor no con los montos que se necesita, pero sí, como decía ella, como una parte de coparticipación. Entonces, ver esa manera, porque aquí en México sí ha habido, no reparación propiamente de sentencias, pero sí de valoración de daños, en donde se ha destinado recursos por parte del gobierno nacional y se ha complementado con recursos internacionales, especialmente para los daños por deforestación.
Muchas gracias, Fátima. Y bueno, yo creo que ya no hay más comentarios ni manos levantadas, entonces pasamos al ejercicio, por favor. Ok. ¿Ahí la ven? Sí, ya la vemos. Son 2 preguntas. ¿Los pasos para la solicitud de recursos de los diferentes fondos son iguales? ¿Sí o no? ¿Y qué se requiere para la exitosa implementación de un proyecto con recursos externos? Alineación con planes y políticas nacionales, cumplir las salvaguardas ambientales y sociales, seleccionar el instrumento adecuado. Wow, ahora sí van rápido. 30. Muy bien. %50 de respuestas. Ya tenemos el 55%. Ustedes dicen. A Bere le gusta el 60. 59. Una más, 61. Ok. Ahí están. ¿Los ven? Sí, ya sí los veo. Muy bien, los pasos para la solicitud de recursos con los diferentes fondos no son iguales. 94% respondió correctamente. ¿Qué se requiere para la exitosa implementación de un proyecto con recursos externos? Alineación con planes y políticas nacionales, 50%, cumplir las salvaguardas ambientales y sociales, 19%, y seleccionar el instrumento adecuado, 31%. Muy bien. Y esta última tenía truco, porque se requieren todas estas, ¿no? Para poder seleccionarlas, le pusimos aquí opción única para ver qué es lo que consideraba cada quien más importante, pero en realidad las 3 son importantes, ¿no? Todos estos 3 puntos se requieren para una implementación exitosa de recursos externos. Muchas gracias. Y ya nada más me faltaría un punto rapidísimo que no lo voy a entrar a detalle, porque es tema del siguiente webinario, pero sí quería compartirles que el monitoreo, el reporte y verificación no solo aplican en los gases de efecto invernadero. Ahora en el artículo 13 del Acuerdo de París se tiene el marco reforzado de transparencia que requiere que los países establezcan sistemas nacionales sólidos de MRV, que a su vez mejorarán y guiarán sus NDCs, y en esto se entra el MRV de financiamiento climático, ¿no? Para los países en desarrollo, incluidos los de la región de América Latina y el Caribe, la falta de sistemas sólidos de MRV de financiamiento climático representa un desafío técnico, tecnológico y financiero. La siguiente, por favor. Para poder definir bien un sistema de MRV es importante responder, ¿no? a 3 preguntas. ¿Qué se va a medir? ¿Qué se va a reportar? ¿Y qué se va a verificar? ¿No? En la medición tenemos los flujos financieros, qué tipos de apoyos, qué actividades se apoyan, y lo ideal sería poder tener medidas de impacto, ¿no? Indicadores cuantitativos y calitativos y responsables claros. En el reporte, ¿qué vamos a reportar, no? Las formas de financiamiento, si son préstamos, subvenciones, garantías, qué finalidad de apoyo, cómo se distribuye el apoyo, si ha apalancado recursos, qué impactos se tiene, ¿no? También sería ideal. Y también que sea información que permita reportar también en el BUR y las comunicaciones nacionales. Y para verificar, tenemos, pues se tiene que verificar pues la magnitud del apoyo, ¿no? Que sea comparables todos los datos, la eficiencia del apoyo, qué impacto hay, si esto podría ser un tipo de análisis costo-beneficio, ¿no?
y pues idealmente la verificación es realizada por expertos financieros independientes, no políticos, ¿no? Sino independientes. Entonces, lo que es esto ayuda tener un MRV de financiamiento climático sólido es dar transparencia al uso de los recursos y por lo tanto también identificar brechas de financiamiento, ¿no? Ya tenemos las NDCs, ya tenemos también en algunos países costos de la implementación y por lo tanto el MRV de financiamiento climático lo que daría sería en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahorita y cuánto nos falta? Y al poder estarlo canalizando de manera adecuada, que se pueda verificar y todo, pues eso da transparencia, certeza a los países donantes, lo que permite también una mayor atracción de recursos, ¿no? Entonces cumple diversos beneficios. Así que es algo en lo que los países están avanzando continuamente, lento, pero se está avanzando. Entonces es algo que va a ser tema del siguiente módulo. Tenía yo 2 preguntas aquí para ver si captaron algo de esto, pero pues es muy rápido el tiempo en que lo estoy viendo, entonces yo creo que nos la vamos a saltar. Así que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Bere. Ya Muchísimas nos gracias, pasamos. Berenice. Adelante, Fátima. Sí, estamos pasados 10 minutos, entonces yo lo único con lo que cerraría es si nos pueden compartir en el chat en una palabra con qué se quedan y mientras si nos ayudan con sus cámaras para ir tomando la foto, la tradicional foto. Bien peinados, por supuesto, como siempre. Y si alguien, miren, ya van cayendo las palabras. Primera foto. Y segunda foto. Perfecto. Si quieres poner tu nube de palabras. Recursos, gestión efectiva, fondos verdes, fondo verde, transparencia, responsabilidad, ejecución, implementación, esperanza, gestión de resultados. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos estamos saludando la próxima semana y esperemos que las lluvias no hagan más desastres más que solamente un poquito de remojo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Un gusto haber Saludos, compartido buen con día a ustedes. todos. Buen día. Gracias, saludos. Saludos, gracias. Salud. Feliz día, Liliana. Feliz día. Gracias a Berenice, muy buena clase. Gracias. Salir de la reunión.